Literatos mexicanos, México, 1950-1965. Te presentaremos una breve síntesis del ambiente literario entre las décadas de 1950 y 1965. Octavio Irineo Paz Lozano nació en la Ciudad de México, Mixcoac, el 31 de marzo, cuando el país se encontraba en plena lucha revolucionaria. Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Era nieto del escritor Irineo Paz. En 1933 apareció su primer libro llamado Barandal. En 1937 se mudó a Yucatán para impartir clases en el campo. En este mismo año, en el Congreso de Lectores Antifascistas publicó Bajo tu clara sombra. En 1942 dio una conferencia, Poesía de soledad, poesía de comunicación, donde estableció su diferencia con la generación anterior. Durante la década de 1950 publicó 4 libros fundamentales: El laberinto de la soledad, que trató de retratar a la sociedad mexicana para tratar de entender la religión y la pobreza; Libertad bajo la palabra, que giraba en torno al sentimiento de la soledad, con un instrumento de conocimiento de sí mismo y el mundo; El arco y la lira examina las diferencias y semejanzas entre la experiencia poética y religiosa; Águila o Sol fue un libro de prosa de influencia surrealista. Otras de sus principales obras literarias fueron El fuego de cada día, en 1989, una compilación de sus mejores poemas desde una perspectiva puramente personal. En 1979, El logro filantrópico fue una novela de corte político en donde describe al Estado como un monstruo que crece y que está velando por su propio interés. En 1974, El mono gramático. En esta obra experimenta con las formas del lenguaje que se pueden crear a partir de culturas distintas. En 1960 volvió a París y a la India como funcionario de la Embajada de México. En 1961 publicó los libros de poemas Salamandra, que trató de mostrarnos el otro lado de las cosas a partir de una exploración sobre nuevos poderes de la palabra; y Ladera del Este, que es un libro de poemas sobre la India que el escritor escribe entre 1962 y 1968. Premios y distinciones. En 1957 recibe el Premio Javier Villarrutia. En 1972 el Premio del Festival de Poesía de Flandes. En 1979 Gran Águila de Oro. En 1981 Premio Miguel de Cervantes. 1982 Premio Internacional de Literatura Neustadt. En 1984 Premio de la Paz del Comercio del Librero Alemán. En 1985 Premio Internacional Alfonso Reyes. En 1987 Premio Internacional Menéndez Pelayo. En 1989 el Premio Alexis de Tocqueville. Y en 1990 el Premio Nobel de Literatura. Reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. Y finalmente fallece el 19 de abril de 1998 en la misma ciudad que lo vio nacer. Juan José Arriola Zúñiga nació en Zapotlán el Grande, hoy día Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de septiembre de 1918. Fue un escritor, traductor y editor mexicano de formación autodidacta, es decir, nunca terminó la primaria. Arriola pertenece a la generación del 50, que incluye a grandes autores como Juan Rulfo. Gracias a obras como Confabulario, 1952, Bestiario, 1959 y La Feria, 1963, se le considera como uno de los impulsores más importantes del cuento fantástico contemporáneo en México y uno de los máximos exponentes de la minificción latinoamericana. Uno de los movimientos literarios hacia el gobierno y la sociedad de Juan José Arriola fue el Guardahojas, que es mucho más que un cuento, es un comentario social y uno de los temas principales es la sociedad industrializada. Hablando a través de Arriola discute algunos de los problemas que una sociedad o un país pueden encontrar mientras se esfuerza por industrializarse. También habla de la ineficiencia del gobierno con respecto a la distribución de los recursos, el fracaso del gobierno al realizar sus objetivos y los efectos negativos que sufre el público. Arriola construyó su comentario utilizando varios elementos y personajes de la vida real. Obtuvo varios premios como Javier Villarrutia 1973, ganó el Festival Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes 1955.
Recibió la presea del Grupo Cultural José Clemente Orozco en 1969, el Premio Nacional de Letras 1979 y el de Jalisco en Letras de 1989. El Premio Literatura Latinoamericana del Caribe Juan Rulfo en 1992 y el Premio Alfonso Reyes 1997, entre otros. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo, nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 50. Juan Rulfo publicó varias obras, pero los más reconocidos son El Llano en Llamas en 1953, la novela Pedro Páramo en 1955 y El Gallo de Oro en 1980. Gracias a estas obras le llamó la atención del público y la crítica por su forma innovadora de relatar historias que se desarrollan en un ambiente marginado en México. También por utilizar nuevas técnicas de focalización y distintos narradores para relatar acontecimientos de una forma no lineal. Es evidente que Rulfo fue un narrador que supo aprovechar los recursos para exponer la precaria situación social de las zonas rurales de México. A pesar de que sus obras son realistas, es interesante notar que Rulfo exploró la forma fantástica para realizar una denuncia social. Rulfo obtuvo varios premios por sus grandiosas novelas, como el premio de Javier Villarrutia en 1956 por su novela Pedro Páramo. Fue ganador del Premio Nacional de Literatura por el Gobierno de México en 1970. En 1974 viajó a Europa para participar en el Congreso de la Universidad de Varsovia. El 19 de julio de 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ganó el premio Príncipe de Asturias en España en 1983. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes Macías nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928, de padres mexicanos. Este llegó a la edad de 16 años y ahí estudió en la escuela El Colegio de México de la capital. Inició como periodista colaborador de la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario de Colegio Francés. Para 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional. Fue presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso de ingreso lo tituló Palabras Iniciales. Pero no todo era literatura, también se destacó como delegado de México en numerosos organismos internacionales y desde 1972 a 1976 como embajador de su país en Francia, siguiendo los pasos de su padre. Las obras de Fuentes tienen tres elementos recurrentes: el rescate, la reflexión de la historia y el estudio del ejercicio y estructuras del poder. Él analizaba la problemática de la sociedad de México, siguiendo la tesis de Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Para 1958 presentó su novela titulada La región más transparente. En 1962, La muerte de Artemio Cruz, y ese mismo año publicó Aura. Entre 1967 y 1975, Fuentes continuó desarrollando los mismos tópicos en novelas más vanguardistas y complejas. Títulos como Cambio de piel en 1967, Zona Sagrada 1967, Cumpleaños 1969, Terra Nostra 1975. Títulos como estos tuvieron reconocimientos importantes como Premio Biblioteca Breve en 1967 por su libro Cambio de piel, Premio Javier Villarrutia en 1976 por Terra Nostra, el Premio Rómulo Gallegos en 1977. En los años consecuentes de 1978 a 2010, publicó obras como El Policial, La obra de la Hidra, 1978, Gringo Viejo, 1985, Cristóbal Nonato, 1987, Los años con Laura Díaz, 1969, La silla del águila, 2003, La voluntad y la fortuna, 2008, Adán y Edén, 2009, Federico en su balcón, 2012. En estas obras muestra la preocupación del autor con las problemáticas que afectan a su país a través de los años. José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco Berni nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Fue un destacado escritor y poeta.
Comenzó a escribir en la adolescencia en revistas y periódicos estudiantiles y de provincia como Proa, Diario de Yucatán y Diario de Sures, ambos de Mérida. Pacheco ingresó a la carrera de Derecho de la UNAM, pero la abandonó a la edad de 19 años para dedicarse por completo a la escritura. La obra narrativa de Pacheco está representada por 3 libros de cuentos: La sangre de Medusa, 1958, El viento distante y otros relatos, 1963, El principio del placer, 1972, Morirás lejos, 1967, Las batallas en el desierto, 1981. Batallas en el desierto está basada en una película llamada Mariana Mariana, en la cual explica el amor de un niño hacia la madre de uno de sus mejores amigos. También era dedicado a la poesía, como Los elementos de la noche, 1953, El reposo del fuego, 1966, No me preguntes cómo pasa el tiempo, 1969. La trayectoria de estos escritores dejó una gran pauta del México de aquellas décadas, sobre la desigualdad política, la economía y la problemática de las clases sociales, algo que sin duda marcó a México y que estos buscaban retratar a través de textos literarios.